El primer error del hombre que no es respetado es creer que el respeto se construye siendo agradable. Confunde aceptación con autoridad, cercanía con valor, y termina entregando lo único que nunca debería regalar: su presencia. Desde la mirada de Friedrich Nietzsche, el respeto no surge del calor humano, sino de la tensión. No del abrazo, sino del límite. Donde todo es accesible, nada tiene peso. La mayoría se esfuerza por ser entendido, escuchado, incluido. Habla demasiado, se explica demasiado, se muestra demasiado, y sin darse cuenta, se vuelve común. Nietzsche despreciaba lo común no por elitismo vacío, sino porque lo común es predecible, y lo predecible jamás impone respeto. El respeto nace cuando el otro no puede reducirte, cuando no logra leerte del todo, cuando no sabe exactamente hasta dónde puede llegar contigo. La distancia no es frialdad social, es jerarquía invisible. Es saber cuándo estar y, sobre todo, cuándo no. El hombre respetado no está siempre disponible. No responde a todo, no entra en todas las conversaciones, no necesita demostrar constantemente que existe. Su silencio pesa más que el ruido ajeno. Y ese peso incomoda, porque obliga al otro a posicionarse. Cuando te expones sin filtro, cuando cuentas demasiado de tu vida, de tus planes, de tus emociones, entregas munición psicológica. El otro ya no te percibe como una figura sólida, sino como un flujo constante de información. Nietzsche entendía que el exceso de transparencia es una forma moderna de debilidad. No porque ocultar sea mentir, sino porque mostrarlo todo elimina el misterio. Y sin misterio, no hay respeto, solo consumo. El hombre que genera respeto no busca cercanía inmediata, no acelera vínculos, no necesita gustar rápido. Se permite ser malinterpretado antes que diluirse, porque sabe algo que la mayoría ignora. El respeto verdadero se construye con tiempo, con fricción y con ausencia. A veces, tu valor se mide más por lo que retiras que por lo que ofreces. La simpatía es cómoda, pero barata. Hoy caes bien, mañana eres olvidable. La distancia, en cambio, crea marco. Hace que el otro tenga que pensar antes de hablarte, que mida sus palabras, que intuya consecuencias. No porque temas, sino porque percibe límites. Y los límites son la base de cualquier forma de respeto duradero. Nietzsche veía al individuo fuerte como alguien que no se disuelve en el grupo. No se adapta constantemente para encajar. No ajusta su tono para no incomodar. Mantiene una línea clara, incluso si eso lo vuelve solitario. Y esa soledad no es castigo, es precio. El precio de no rebajarse. Cuando reduces tu disponibilidad, cuando no estás siempre presente, ocurre algo clave. El otro empieza a notar tu ausencia. Y en esa ausencia se revela el valor. Lo que no está siempre pierde lo trivial y gana importancia. El respeto nace cuando tu presencia no se da por sentada. Este primer principio es la base de todos los demás. Sin distancia, no hay autoridad. Sin autoridad, todo lo que digas después sonará como una petición. Por eso, antes de exigir respeto, debes retirarte del exceso. Dejar de explicar, de justificar tu lugar, de demostrar constantemente que mereces estar. No se trata de aislarte, sino de elegir. Elegir cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo entrar y cuándo permanecer fuera. El hombre respetado no compite por atención. La atención lo busca. No porque sea carismático, sino porque no se regala. Aquí comienza el respeto. Cuando dejas de intentar agradar y empiezas a sostener tu espacio. Cuando tu distancia deja claro que no todo el mundo tiene acceso a ti. Cuando entiendes que el respeto no se pide, se construye desde la ausencia controlada. Después de establecer la distancia, llega el segundo pilar del respeto, el silencio explicativo. La mayoría pierde autoridad no por lo que hace, sino por lo que dice después de hacerlo. Decide y luego se justifica. Actúa y luego pide comprensión. Ahí es donde el respeto se desmorona. Porque explicar tus decisiones es colocarte en un plano inferior, como si necesitaras validación para existir. Desde la visión de Friedrich Nietzsche, el hombre fuerte no busca ser entendido. Sabe que ser entendido por todos es una forma de traición a sí mismo. La explicación constante no es comunicación, es defensa. Y quien se defiende sin ser atacado ya ha perdido posición. Cada vez que explicas por qué haces algo, estás diciendo implícitamente: mi decisión necesita permiso moral. Estás entregando el control narrativo al otro. Le permites juzgar si tu acción fue correcta, adecuada o aceptable. Y en ese instante, dejas de ser una figura autónoma para convertirte en alguien que responde ante un tribunal invisible. El respeto no nace cuando el otro entiende tus razones,
sino cuando percibe que no las necesita. El hombre respetado actúa desde un eje interno tan sólido que no siente la urgencia de aclarar nada. No porque sea arrogante, sino porque está centrado. Y la centralidad interna se percibe. Se siente la forma de caminar, de hablar poco, de no corregir interpretaciones erróneas. Nietzsche comprendía que el exceso de palabras es síntoma de caos interior. Quien está seguro no decora su acción con discursos. Quien duda, habla. Quien teme ser juzgado, explica. Por eso, el silencio después de una decisión incomoda tanto. Obliga al otro a aceptar que no tiene poder sobre ti. Explicar es abrir una grieta, porque cada explicación invita a una réplica. Cada justificación abre la puerta a la negociación. Y donde hay negociación, no hay respeto pleno. Hay intercambio, hay dependencia, hay necesidad de consenso. El respeto auténtico, en cambio, no se discute, se asume. Observa las figuras que imponen respeto sin esfuerzo. No dan largas razones. No se excusan por elegir. No sienten culpa por priorizarse. Dicen poco o nada. Su coherencia sustituye al discurso. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, crea una sensación clara. Esta persona no se mueve por presión externa. Cuando explicas demasiado, transmites inseguridad incluso si no la sientes. El otro no ve tus intenciones, ve tu necesidad de ser comprendido. Y esa necesidad es interpretada como debilidad. No importa cuán lógica sea tu explicación, el acto de explicarte ya te ha colocado por debajo. Esto no significa volverte hostil o críptico. Significa aceptar que no todo el mundo merece acceso a tus razones, que tus decisiones no son una asamblea pública, que tu vida no necesita ser aprobada. El silencio no es desprecio, es autogobierno. Este tópico se conecta directamente con el anterior. La distancia se sostiene con silencio. Si te distancias pero luego explicas, rompes el efecto. Si te reservas pero justificas, te contradices. El respeto exige congruencia. Distancia sin explicación. Decisión sin discurso. Cuando dejas de explicar, algo cambia. El otro empieza a medir más sus palabras. Se vuelve más cuidadoso. No porque le debas algo, sino porque percibe que no puede moverte con opinión. Y esa imposibilidad genera respeto. Aquí se afianza la autoridad personal. Cuando tus actos no piden permiso, cuando tu silencio no es vacío sino firmeza, cuando entiendes que el respeto no nace de convencer, sino de sostener. Después de crear distancia y dejar de explicar tus decisiones, aparece una consecuencia inevitable. Incomodas. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque confunden incomodar con ser rechazado y el rechazo con fracaso. Pero desde la mirada de Friedrich Nietzsche, incomodar no es un error, es una señal de que ya no eres moldeable. El respeto real no es cómodo, no se siente cálido ni conciliador, se siente tenso, porque surge cuando el otro percibe que no puede influirte emocionalmente, que no puede manipularte con aprobación ni castigarte con rechazo. En ese punto exacto, aparece la fricción, y la fricción es el precio de la independencia. La mayoría evita incomodar porque quiere pertenecer, quiere ser aceptado por el grupo, validado por el entorno, reconocido como buena persona. Nietzsche atacó esa necesidad de pertenencia porque sabía que el rebaño no respeta al individuo, lo tolera mientras obedece. En el momento en que dejas de adaptarte, el grupo reacciona. Y esa reacción no es una señal de que estés equivocado, sino de que has salido de control. Incomodar significa decir no sin adornos. Significa no reír una broma que no te representa. Significa no suavizar tu postura para evitar tensión. Y cada uno de esos actos rompe una expectativa social. El otro esperaba complacencia y recibe firmeza. Esperaba negociación y encuentra límite. Esperaba miedo y encuentra calma. El respeto aparece cuando el otro entiende que no puede empujarte sin consecuencias internas. No porque seas agresivo, sino porque eres sólido. Porque no te descompones emocionalmente ante el conflicto. Porque no necesitas justificarte ni reparar el malestar ajeno. Esa estabilidad frente a la tensión es profundamente intimidante. Muchos confunden respeto con miedo, pero no son lo mismo. El miedo es inestable y genera resentimiento. El respeto, en cambio, nace de la coherencia. De ver que alguien mantiene su posición incluso cuando incomoda. De observar que no se traiciona para encajar. Eso genera una mezcla de distancia y reconocimiento. Cuando empiezas a incomodar, aparecerán etiquetas. Frío, arrogante, distante, difícil. Nietzsche entendía esas etiquetas como mecanismos defensivos del grupo.
El entorno necesita reducirte a una palabra para no enfrentar la verdad más incómoda. Que tu firmeza expone su debilidad, que tu independencia refleja su dependencia. Aquí es donde muchos fallan. Sienten la incomodidad ajena y retroceden. Vuelven a explicar, a suavizar, a acercarse. Y con ese gesto, destruyen todo el respeto que estaban empezando a construir. Porque el respeto no se consolida hasta que demuestras que puedes sostener la tensión sin huir. Incomodar no es provocar por ego. No es buscar conflicto. Es simplemente no moverte de tu eje para tranquilizar a otros. Es permitir que el otro gestione sus emociones sin que tú intervengas para salvarlo. Y esa negativa a rescatar emocionalmente es vista como fuerza. Este tópico se conecta con los anteriores de forma directa. La distancia crea el marco. El silencio elimina la negociación. La incomodidad confirma la solidez. Sin incomodidad, la distancia es solo estética. Sin incomodidad, el silencio parece vacío. Es la reacción del otro lo que valida tu posición. El respeto auténtico nace cuando el otro acepta, aunque no le guste, que no puede moldearte. Cuando entiende que no obtendrá de ti la respuesta emocional que espera. Cuando percibe que tu calma no depende de su aprobación. Aquí se produce un cambio interno. Ya no actúas para ser aceptado, sino desde convicción. Y esa convicción, sostenida en el tiempo, transforma la percepción que los demás tienen de ti. No porque seas amado, sino porque eres firme. El respeto no llega cuando todos están cómodos contigo. Llega cuando algunos se sienten incómodos y, aún así, te reconocen. Porque han entendido algo esencial. No pueden cruzar ciertos límites. Y donde hay límites claros, hay respeto. Después de la distancia, el silencio y la incomodidad, aparece el núcleo que sostiene todo lo anterior, la disciplina. Sin ella, nada se mantiene. Puedes guardar silencio, incomodar y retirarte, pero si tu vida es caótica, el respeto no dura. Se desvanece, porque el respeto verdadero no se basa en gestos aislados, sino en coherencia prolongada. Desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche, el hombre superior no es el más brillante ni el más carismático, sino el que se gobierna a sí mismo, el que impone orden primero en su interior. Porque quien no se domina, tarde o temprano se traiciona, y nadie respeta a alguien que se traiciona. La disciplina no necesita ser anunciada, no se proclama, se percibe, está en la forma en que te presentas, en la regularidad de tus hábitos, en la ausencia de excusas. El otro no necesita saber tu rutina para intuir que existe. Lo nota en tu energía, en tu estabilidad emocional, en tu capacidad de sostener decisiones sin agotarte. La indisciplina, en cambio, se filtra por todas partes. En las promesas que no se cumplen, en los cambios constantes de rumbo, en la falta de constancia. Puede que alguien sea simpático, incluso inteligente, pero si no es consistente, el respeto se erosiona. Porque la inconsistencia transmite una verdad incómoda. No eres fiable ni para ti mismo. Nietzsche veía la autodisciplina como una forma de poder silencioso. No el poder que oprime a otros, sino el que se impone a uno mismo. Ese poder genera una presencia particular. No necesita imponerse externamente porque ya está organizada internamente. Y el orden interno siempre impone respeto externo. La disciplina también protege tu distancia. Si no eres disciplinado, acabarás buscando validación, distracción o escape. Romperás tus propios límites. Volverás a explicarte, a acercarte, a suavizarte. La disciplina es lo que te mantiene firme cuando la tentación de ceder aparece. Es la estructura que sostiene tu carácter cuando nadie mira. Aquí ocurre algo clave. La disciplina reduce la necesidad de palabras. Cuando tus actos son repetitivos, coherentes y previsibles en su calidad, el discurso sobra. No tienes que convencer, no tienes que defenderte. Tu historial habla por ti, y un historial sólido genera respeto incluso en quienes no te aprecian. El respeto que nace de la disciplina es distinto al respeto emocional. Es más frío, más estable, más duradero. No depende del estado de ánimo del otro. Depende de una observación simple. Esta persona hace lo que dice, se levanta cuando cae y no se dispersa. Esa previsibilidad en la conducta genera seguridad. Y la seguridad genera respeto. Muchos intentan compensar la falta de disciplina con intensidad emocional, discursos motivacionales o gestos dramáticos. Nietzsche despreciaba esa teatralidad, porque la verdadera fuerza no necesita espectáculo. Se construye en la repetición silenciosa de lo difícil, en la capacidad de sostener el esfuerzo cuando no hay reconocimiento. Este tópico conecta con los anteriores de forma directa.
La distancia sin disciplina se convierte en aislamiento vacío. El silencio sin disciplina parece inseguridad. La incomodidad sin disciplina se transforma en conflicto innecesario. La disciplina es lo que legitima todo lo demás. Es la prueba de que tu forma de estar en el mundo no es pose, sino estructura. Cuando eres disciplinado, el otro entiende algo esencial. No puede esperar que te rompas fácilmente. No puede contar con tu cansancio como ventaja. No puede manipularte con urgencia. Y esa imposibilidad genera respeto profundo. La disciplina no te hace popular, te hace sólido. Y la solidez, aunque no siempre agrade, siempre se respeta. Porque en un mundo lleno de impulsos, el que se controla a sí mismo se vuelve una anomalía. Y las anomalías bien sostenidas siempre imponen. Aquí el respeto deja de ser una reacción puntual y se convierte en una constante. Ya no depende de un momento, sino de una trayectoria. Y eso prepara el terreno para la última regla, la más peligrosa de todas. Todo lo anterior conduce inevitablemente a este punto. La distancia, el silencio, la incomodidad y la disciplina no son el objetivo final. Son el proceso. El respeto verdadero aparece solo cuando dejas de perseguirlo. Y esta es la paradoja más dura de aceptar. Mientras necesites respeto, no lo tendrás. En el momento exacto en que ya no lo necesitas, se vuelve inevitable. Desde la visión de Friedrich Nietzsche, la necesidad es la forma más clara de esclavitud. El hombre que necesita aprobación, reconocimiento, validación externa se vuelve predecible. Y lo predecible siempre es manipulable. El respeto huye de quien lo desea, porque el deseo revela dependencia. Cuando necesitas respeto, ajustas tu conducta, mides tus palabras, calculas reacciones, empiezas a negociar contigo mismo, y en esa negociación interna pierdes fuerza. El otro lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Percibe que tu estabilidad depende de su mirada. Y donde hay dependencia, no hay respeto, solo tolerancia temporal. El respeto máximo nace cuando tu identidad deja de estar en juego. Cuando ya no necesitas ser visto como fuerte, inteligente o valioso. Cuando actúas sin esperar reconocimiento. En ese punto, algo cambia radicalmente. Dejas de emitir señales de carencia. Y la carencia es lo que el mundo castiga sin piedad. Nietzsche entendía que el hombre verdaderamente peligroso no es el que exige, sino el que no necesita. Porque no puede ser comprado con aprobación ni castigado con rechazo. Su eje no está afuera, está adentro. Y ese eje interno genera una presencia que no se puede ignorar. Cuando no necesitas respeto, no lo persigues. No corriges percepciones. No te esfuerzas por aclarar quién eres. Simplemente eres. Y esa naturalidad desarma al entorno. Porque ya no hay punto de presión. No hay botón emocional que apretar. No hay chantaje posible. Este es el momento en que el respeto deja de ser una reacción social y se convierte en una consecuencia inevitable. No porque te teman, sino porque te reconocen como alguien que no se mueve por necesidad. Y esa independencia radical genera una forma de autoridad silenciosa, casi incómoda de observar. Aquí se cierra el círculo con los tópicos anteriores. La distancia ya no es estrategia, es estado natural. El silencio ya no es táctica, es coherencia. La incomodidad ya no es conflicto, es efecto secundario. La disciplina ya no es esfuerzo, es identidad. Todo se integra. El respeto que llega en este punto es distinto. No es efusivo, no es explícito. Se manifiesta en pequeños gestos. Cómo te hablan, cómo miden sus palabras, cómo aceptan tus decisiones sin discusión. No necesitan entenderte. No necesitan gustarte. Han aceptado algo más profundo. No pueden moverte. Este es el respeto que no se pierde con un error, con un mal día o con una opinión impopular. Porque no está basado en desempeño ni simpatía, sino en solidez. Y la solidez no se negocia. El gran error de la mayoría es quedarse mitad de camino. Construyen distancia, pero luego buscan aprobación. Guardan silencio, pero luego se explican. Incomodan, pero luego piden perdón. Se disciplinan, pero solo cuando los miran. Y así, nunca llegan al final. El respeto máximo exige una renuncia, renunciar a necesitarlo, renunciar a ser validado, renunciar a encajar. En esa renuncia, paradójicamente, lo obtienes todo. Cuando ya no necesitas respeto, cuando tu valor no depende de miradas externas, cuando tu vida está gobernada desde dentro, el mundo se ajusta. No porque lo controles, sino porque ya no puede controlarte. Y en ese punto exacto, sin pedirlo y sin buscarlo, el respeto aparece. No como un regalo,
Como una consecuencia,